Hola, buenas noches a todos, querida familia de Amanecer Celestial, ¿cómo estáis? Bueno, dejadme que mire una cosa, un momento. Vale, todo en orden. Bueno, pues muy feliz Navidad, ya camino, ¿no?, a este 2026, año del Señor, y ya tenía ganas, ¿no?, de terminar este tema tan escabroso en algunos aspectos, ¿no?, porque pues siempre choca conciencias, pero tan necesario, que es el de falsos profetas, falsas apariciones y falsos videntes. Ya quería dejarlo cerrado y me voy a centrar este año que viene, bueno, voy a hacer un siguiente programa hablando de una secta de nueva creación que ya pues me ha amenazado. Voy a hablar de, ya sabéis, no todo, podéis deducir que es mi Nutella, y voy a hacer un programa sobre mi historia, mi vida espiritual, mi lucha espiritual, porque esto no ha empezado ahora, no empezó en mi edad adulta, sino muy desde la más tierna infancia, ¿verdad? Mi historia, y bueno, pues va a ser un tema un poquito más personal. Pero vamos a iniciar con una oración, porque hoy traigo un tema que va a ser también un poquito polémico y que aglutina a cientos de miles de católicos, ¿vale? Católicos, de los que piensan que, bueno, que el falso papado, la falsa Roma, comenzó con Bergoglio. Ya sabéis que no es así, ya sabéis que la postura de este canal es sede vacante, que estamos en sede vacante, no hay un papa válido desde Pío XII, ¿vale? Pero ellos, pese a que denuncian muchísimo, ¿vale?, a Bergoglio, pues se les escapa que Bergoglio pudo hacer las barbaridades que hizo, porque sí es cierto, ¿vale?, que él fue el que más hizo, ¿no? O sea, ya explosionó la iglesia, porque antes le abrieron el camino con documentos, con reuniones y a través del Conciliábulo Vaticano II. Si no, no hubiera podido dar los pasos que dio. Es muy importante tener esto en cuenta. Quien dice Bergoglio dice Prevost, y ya hablaremos de eso también un día, porque Prevost se las trae. Es la séptima bestia del Apocalipsis. Bueno, y vamos a iniciar este tema antes de decir de qué vamos a hablar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis te vita nostra, sicut et nos dimittimus te vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sante Micael Arcángelo, defendenos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium, imperet illi Deus, supplices de precamur, tuque princes militias celestis, Satana aliosque spiritus malignos, cuyas perdiciones animarum pergabantur inmundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues voy a terminar primero, ¿no?, recordando que el día 1, ¿vale?, de enero, para aquellos que han empezado a seguir este canal y todavía, pues a lo mejor no lo sepan, es el día de Nuestra Señora, de la Virgen María, Madre de Dios, es día de precepto, ¿vale? O sea, fijaos como una fiesta pagana
que es como una consagración demoníaca. Fijaos que el año pasado lo que pasó con la Lachú, ¿os acordáis? Fue el primer ultraje del año, hermanos, desde el minuto cero al Sagrado Corazón de Jesús. El minuto cero, primer ultraje en las mal llamadas campanadas. Entonces ese día os digo que estaré orando, ¿vale?, en el canal principal de Telegram y consagrando personalmente, y haremos la oración, ¿vale?, algunas personas y yo, de consagración a España, que ya se hizo, ¿vale?, en su momento por Alfonso XII, al Sagrado Corazón de Jesús, y reparando por tantas blasfemias y ultrajes. Bueno, y dejando esto de lado, vamos a hablar de la falsa misericordia, que tanto le gustaba hablar a Bergoglio, ¿verdad? En las que nos podemos salvar todos. Y vamos a empezar por un grupito que maneja una vidente que se llama María de la Divina Misericordia. Si yo digo ese nombre, seguramente no sonará de nada. Pero si yo os digo el libro de la verdad, os digo ejército remanente, veréis cómo es un grupo que ya si lo conocéis, que tiene cientos y cientos de miles de personas, ¿verdad?, que tiene una cruzada de oración con oraciones preciosas, pero ¿qué es lo que esconde ese grupo? Que, por cierto, apoya el Conciliábulo Vaticano II, cree en la teoría de la hermenéutica de la continuidad, ¿vale?, y por otro lado le llaman el libro de la verdad a una revelación privada, ¿verdad?, cuando todos sabemos, ¿no?, que la primacía de la revelación, nada está por encima de ello, la revelación pública, que la revelación vino en su totalidad con nuestro Señor Jesucristo, y que fijaos qué nombre tienen, ¿no?, porque dicen que es la continuación, ¿vale?, del libro de Daniel, es la continuación de Apocalipsis. Sin embargo, en Apocalipsis se nos recuerda: y aquel que añadiese algo a esta revelación, es muy fuerte lo que dice, sea anatema. Y aquel que quitare algo, algunas de estas palabras de la revelación, sea anatema. Entonces vamos a ver quién es María de la Divina Misericordia, qué esconde esta devoción y por qué, si alguno de vosotros la seguís, debéis de salir de ahí, porque estáis pues en un grave error. Bueno, vamos a empezar. Estamos continuando con el tema falsos videntes y profecías. Vale, vamos a ver primeramente sus errores teológicos, ¿vale? Y vamos a verlo a partir de las cruzadas de oración. Por ejemplo, tiene una oración, ¿vale?, que da la absolución total sin el sacramento de la penitencia, sin sacerdote y para católicos y no católicos. ¿A qué os suena esto? A todos, ¿verdad? El todos de Bergoglio. Y en fin, esto es una herejía, ¿vale?, que va contra lo que ha enseñado siempre la Santa Iglesia Católica, como manda la revelación pública en San Juan, capítulo 20, versículo 23. Pero es que además esto de todos católicos y no católicos, ¿no recuerda el ecumenismo que predica esta falsa iglesia? Por eso me extraña que tantos miles de personas no estén ahí diciendo que si no perteneces al grupo, o que si dices que el grupo no está en lo cierto, estás atentando contra nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida, y no se hayan dado cuenta de esto. Seguimos. Cruzada de oración 41. Una semana de recitación y se concede, ¿vale?, con esta oración, indulgencia plenaria con absolución total a católicos y no católicos.
Esto es un atentado total contra la doctrina católica, que le ha dado únicamente potestad a su Iglesia católica para confesar y decir que los no católicos son absueltos nada más por su recitación. Esto es como los protestantes, ¿no? Nos confesamos directamente con Dios. Esto es como decir que la cruzada de oración está por encima de los sacramentos que instituyó nuestro Señor Jesucristo. O sea, es muy grave, muy grave. Cruzada de oración 24. Son oraciones por el mismo estilo, ¿vale? Absolución total para las personas de todos los credos. Ojo, aquí va más allá, de todos los credos. Esto es ecumenismo total. Y esta es la herejía interreligiosa que defendía Jorge Mario Bergoglio Sivoli. Bueno, pues seguimos con los errores teológicos y herejías, ¿no?, de este llamado, entre comillas, libro de la verdad. Y un supuesto mensaje de la Virgen Santísima dice que ella puede dar la solución a cualquiera de sus hijos. Jesús dio a su Iglesia exactamente 7 sacramentos. 7 sacramentos está en los Evangelios y en la tradición de la Iglesia. Y el poder, ¿vale?, la potestad para perdonar pecados, ¿verdad?, le instituyó nuestro Señor Jesucristo cuando, después de su resurrección, se les apareció y les dijo: aquellos a quienes perdonéis serán perdonados, es decir, a los obispos y a los sacerdotes. Y me temo yo mucho que la Virgen María no va a venir a contradecir esto, ¿verdad que no? Jamás. Oración 7. Seguimos. Pide que perdone a los pecadores que rechazan la misericordia de Dios. Pide esta oración. Esto contradice el Evangelio, que dice que los pecadores no pueden salvarse sin fe y si no están dentro de su Iglesia. Esto, otra vez, es ecumenismo. La auténtica doctrina católica sobre el ecumenismo dice que los que se marcharon del tronco de la Iglesia católica han de volver a ella, porque Cristo solo fundó una Iglesia santa, católica, apostólica y romana. Y ninguna de las otras oraciones, por mucho que lo hayan querido hacer ver en Nostra Aetate, ¿no?, o en otros documentos del conciliábulo, ninguna de las otras religiones, pseudo-religiones, que son sectas, llevan a Dios. Cruzada de oración 28. Contiene una herejía brutal al decir que Dios quiere que se mantengan divididas las distintas sectas, escuchad bien que esto es demasiado, ¿vale?, en vez de unirse todas a la Santa, Católica, Apostólica, Iglesia Universal que fundó nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendéis? O sea, ¿cómo va a venir a decir un mensaje en el que dice que quiere que las sectas se mantengan por separado? ¿Quién saca interés de eso? Me recuerda tanto a Lutero este mensaje. En fin, seguimos. Mensaje del 13 de mayo de 2013. Mi ejército remanente crecerá muy rápidamente en este momento. Es verdad. Y se extenderá a 58 naciones con líderes entre ustedes. Ahí va. Según ellos, Dios iba a imponer una nueva jerarquía en el fin de los tiempos. Abro pregunta. Esta herejía es propia de las sectas, ¿vale? De las sectas. Hay por ahí otro grupito, ¿vale?, que han nombrado un papa, han nombrado otra falsa jerarquía, en base a otra falsa revelación, lo cual quiere decir que es una herejía y una secta. Dicen también que su palabra es el final, cuando la revelación en su plenitud terminó en el Apocalipsis, ¿vale?, que redactó San Juan. Dice: solo mi voz les dirá la verdad.
Solo mi voz les dirá de los acontecimientos por venir, los cuales en realidad tienen lugar. Nadie más puede, ni se les dará la autoridad para hablar por mí, Jesucristo, o mi amado Padre. Esta frase, vale, de este mensaje de mayo, contradice la profecía de Joel y de Hechos que dice Hechos 2:17, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, etc. ¿Verdad? Fijaos cómo se va desmontando, ¿no?, cada mensaje, cada oración, y seguimos. En la cruzada de oración 78. Queridísimo Señor, míranos con misericordia. No importa de qué manera te ofendamos. ¿Quién puede decir algo así en su sano juicio? Esto es la cruzada de oración 78. ¿Quién puede decir algo así? Lutero fue el que dijo algo así. Peca. Luego ya te confesarás con Dios. Peca fortiter, dijo Lutero. Como muchos católicos tibios. No pasa nada, ya mañana te confiesas. O sea, qué barbaridad, hermanos, qué barbaridad, qué brutalidad, vale, lo que sale de aquí, de verdad. En el mensaje del 17 de mayo del 2013, dice que los pecadores más miserables serán perdonados con una invocación nada más, sin sacramentos, sin confesión sacramental, simplemente con confesión directa con Dios, es decir, lo mismo que los protestantes. Luego dice, el libro de la verdad es la última y más importante misión de Jesús para la salvación de la humanidad. El libro de la verdad es la continuación de la Biblia. Usted debe leer e informar a las otras personas también. Las Sagradas Escrituras son la revelación completa, y su alianza se establece el Viernes Santo con su Santa Iglesia Católica, y se sella con la revelación. Con este mensaje, solamente con este mensaje, están y se sitúan fuera de la Iglesia. Para la Iglesia Católica, el último libro de la revelación pública es el Apocalipsis, en el que leemos: yo atestiguo a todo el que escucha mis palabras de la profecía de este libro que, si alguno añade algo a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro. Hermanos, esto está en el libro de Apocalipsis capítulo 22, 18. O sea, tal cual, si alguien contradice lo que está escrito o añade algo a la revelación, las plagas que se describen en el Apocalipsis caerán sobre él. Es muy grave, hermanos. Si lo seguís, es muy grave. Saliros de ahí, aunque os llamen malos católicos, que es que no queréis al Señor, que no queréis a María. Mirad, yo estuve ahí unos meses, ¿vale? Yo estuve ahí antes de ser no solamente sedevacante, sino antes de conocer la tradición, estuve ahí. Y antes, ¿vale?, de conocer la tradición, ya me había salido. Simplemente, ¿vale?, por la confrontación de dos mensajes de los que acabo de leer, me salí en su día. Salíos de ahí, hermanos, los tiempos son muy complicados. Y fijaos lo que acaba de decir, ¿vale? Está escrito en Apocalipsis. Cuando San Pablo escribe la conocida exhortación, aunque venga un ángel del cielo a dar otro evangelio, sea anatema. Y es que el demonio sí puede hacerse pasar por la Santísima Virgen María, y por nuestro Señor. Y solamente, ¿vale?, personas, ¿vale?, pues no sé, un buen sacerdote, hay personas que sí se podrían dar cuenta de que realmente, ¿vale?, no son Jesús y María,
pero no entra dentro de las capacidades de cualquiera. Somos muy fáciles de engañar. Hermanos, tenemos que ser muy humildes. Vivimos en un mundo que está dominado por el padre de la mentira, ¿vale? Y se sabe que una revelación es falsa o es verdadera, cuando los frutos que dan nos hablan de su historia. Y aquí los frutos que ha dado son herejía pura. Nada más comparadlo con las apariciones de Fátima, donde la Santísima Virgen da un mensaje serio. Rezad, rezad el Santo Rosario. Muchas almas van al infierno porque no hay quien ore por ellas. Cuando se nos manda ser reverente en la Eucaristía, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay con estas pseudo revelaciones, hermanos? Mucho cuidado, porque el demonio también actúa para engañar. Por eso hay que discernir en la oración y en la dirección espiritual. Todo aquello que suene a sobrenatural, ¿vale? Sobre todo con mensajes extraños. Hay que ponerlo todo entre comillas. Estos mensajes llaman la atención por lo bien armados que están. Su marketing, la verdad que hay oraciones, yo las he leído, son preciosas. Y mensajes muy bonitas y muy bien presentados, muy llamativos. Y su traducción a varios idiomas, lo que hace que sean leídos por cientos de miles de personas de todos los países del mundo. La vidente decía ser una mujer europea que tenía detrás confesores, pero nunca se supo quiénes eran sus confesores, ni su nombre, ni tampoco ella es conocida, lo que ya nos debería hacer dudar, ¿verdad? Porque los pastorcitos, ¿verdad? Santa Bernardita Subirú, Santa Catalina Labouré, Santa Margarita María Lacoque, ¿verdad? Han tenido que sufrir esa persecución, esa contradicción, pero ellos han dicho valientemente la revelación. No se han escondido tras un seudónimo, ¿verdad que no? Bueno, pues esta señora, no sabemos ni siquiera cuál es su nombre real. Todo parece indicar que es una operación de marketing, ¿vale? Sus seguidores se han convertido en una masa de gente sincera, que hay gente que verdaderamente es maja, que busca la verdad, pero que están en el error. Y la verdad que tiene apasionados defensores y adversarios. Después de un periodo de aprendizaje con el vidente anteriormente mencionado, María de la Divina Misericordia decidió empezar a trabajar por su cuenta, ¿vale? Ella estuvo trabajando con Canberry, con un vidente del cual aprendió. Por eso os digo que todo esto es una operación de marketing tremenda, ¿vale? Luego ella, una vez que había aprendido ya, decidió empezar a trabajar por su propia cuenta. Posteriormente declaró que la gran tribulación comenzó en 2012. La vidente se negó a dar sus apellidos. Hay más conexiones entre los nombres de McGovern, la mujer de negocios, que se cree que está detrás de María de la Divina Misericordia, y Carberry, la vidente. El periódico irlandés Independent publicó que recibió el respaldo del gigante de Internet AOL Irlanda-USA.com, que ha sido creado por una compañía llamada CultureLink, después de haber estado a punto de perder su propia casa, ¿vale? La vidente estuvo a punto de perder su propia casa. Las visiones de María de la Divina Misericordia se publican según lo ordenado en 3 volúmenes, llamados el Libro de la Verdad, con los mensajes que son apasionantes y muchos son verdaderos, pero claro, mucha gente dice, pero si es falsa, no.
¿por qué dice la verdad? ¿Por qué habla, por ejemplo, de esto que va en el brazo, ¿no? De esa tecnología ya en 2012. Hombre, porque Satanás y sus esbirros, claro que conocen el Apocalipsis, si lo están poniendo por obra, hermanos. Si es que somos muy fáciles de engañar, de verdad, somos muy simples. Pero ¿cómo no van a acertar si lo están preparando ellos? ¿Entendéis? Pero también nuestro Señor nos lo dejó todo escrito. O sea, todos los medios de salvación están en la Iglesia Católica para no caer en estos engaños. Bueno, libro de la verdad, y luego aparte hay un libro que es la Cruzada de Oraciones. Los dispositivos de grabación y las fotos estaban prohibidas en los talleres, quizás para cambiar su identidad o para ocultar su relación comercial con Carberry, que la uniría a la vidente, lo que nos conecta María Carberry a Sarah Carberry, a Trumpet Publication, a Brett Niculi, a José Gabriel, a la vidente María de la Divina Misericordia. Os aconsejo, pondré el link, ¿vale? Trumpet Publicaciones, Canberry, para que entendáis un poquito más de dónde sale todo esto, porque si no puede ser un poco lío. Vamos, aquí lo duro es que se hacen llamar el libro de la verdad y les llevan a donde les está llevando la religión, ¿vale? La falsa religión única mundial. Van a por el mismo camino. Eso, ya solamente eso, ¿vale? Desacredita totalmente cada coma del libro. Y luego, por supuesto, ya ratifican y se confirman, ¿vale?, en las falsedades del conciliábulo. Los mensajes de la vidente María de la Divina Misericordia han sido condenados públicamente por los obispos católicos en varios países donde el culto era demasiado evidente. Pero los obispos irlandeses que tienen jurisdicción sobre MDM no han hablado públicamente. ¡Qué extraño! Y el silencio es desconcertante. ¿Habrá dinero de por medio? Porque estamos hablando de financieras y de empresas, ¿vale?, que sostienen esto. El arzobispo de Dublín, Diarmuid Martín, conoce a la mujer y le asignó un sacerdote exorcista irlandés para encontrarla y analizar sus mensajes, y que él le dijo que sus mensajes no eran de Dios, sino que eran totalmente falsos. Esto fue lo que dijo, ¿vale?, este arzobispo de Dublín, Diarmuid Martín, que eran totalmente falsos. Esta autoproclamada vidente era una católica no practicante que no había recibido los sacramentos en años, hermanos, de ahí el no pasa nada, una cruzada de oración de una semana y absolución total sin necesidad de pasar por los sacramentos. De ahí viene, por sus frutos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, incluyendo la confesión. Ella era una mujer de negocios que se inclinaba por ser agnóstica y que no había rezado en años, ¿vale?, dice el sacerdote que llevó su seguimiento. En años había rezado. Se dice que sufre de una enfermedad grave junto a su marido y está en la cama la mayor parte del tiempo. Se nos dice que al final van a ser engañados aún los escogidos, y ya la verdad que hemos llegado a un momento totalmente desconcertante. El grupo del libro de la verdad le da una importancia a estos mensajes de dogma de fe, os lo aseguro porque he estado de dentro. Me han dejado de hablar, me han calumniado, me han expulsado de su grupo. Para ellos no soy una católica más, para ellos soy una hereje que no quiero a mi Señor Jesucristo. Que no quiero a mi Señor Jesucristo, ni a su Santa Iglesia Católica, ¿verdad?, ni a su tradición bimilenaria, ni su revelación pública,
y no denuncio su falsa iglesia. Bueno, pues si a eso le llamáis un hereje, pues sí, soy un hereje para vosotros, ¿vale? En fin, los dan importancia de dogma de fe, especialmente, acordaos que dice, en 2012 inicia el Apocalipsis. Pues oye, que estamos a 2026 y todavía no ha aparecido el anticristo. Y dice aquí, especialmente dice el artículo, ya os lo pasaré, desde que entró Bergoglio en la falsa iglesia pagana de Roma. Porque a Ratzinger le tienen pura adoración, y eso que él hizo muchos de los escritos del conciliábulo, de estos que nos llevamos las manos a la cabeza, como Nuestra Aetate y algunos libros de nuestro Señor, la infancia de nuestro Señor Jesucristo, que vaya y vaya. Eso sí, pero Bergoglio, ya con Bergoglio lo tienen todo. Han aceptado el conciliábulo y el nuevo rito montiniano y rechazan a todo aquel que no pertenezca a su círculo, exactamente igual que otros grupos heréticos que ya hemos sacado a la luz, que de los que ya hemos hablado. Y ahora vamos a hablar, hermanos, de otra espina que también va a traer cola en este apostolado de Amanecer Celestial. Y es que, como bien dije ayer, soy un signo de contradicción y no me toca otra, hermanos, es que no puedo hacer otra cosa que decir la verdad. Así se vaya todo el grupo, ¿vale?, de Telegram, así se vayan las más de 1000 personas de golpe, yo tengo, ¿vale?, que hablar la verdad, porque este apostolado es por y para el Señor, y Él es el camino, la verdad y la vida. Segundo, porque sí me importa la salvación de las almas, me importa mucho, porque mi Señor dio su sangre por cada uno de mis hermanos, ¿vale? Y porque también me gustaría traer a la Santa Iglesia Católica a los que no están. Tercer motivo, por los que yo seguiré aquí a pie de cañón, guste a quien guste o no guste, esto va a salir. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues hombre, de Faustina Kowalska y la Divina Misericordia. A buen lado la hemos ido a dar ahora. Anda que no he tenido yo problemas, que hasta Laureano me echó de su canal por eso. Pero bueno, Laureano al final sigue el conciliábulo y él va a su camino y yo voy por el mío. Si quiere algún día una colaboración que no tenga nada que ver de estos temas, ¿vale?, para hablar de otro tema, por supuesto, yo jamás doy la espalda a nadie, pero en temas de fe, nada, punto y raya, y esto tiene que salir a la luz. Me baso en Miles Christi, ¿vale?, que es un buen canal de información católica. Bueno, resulta que desde el conciliábulo se abolió el índice de libros prohibidos y se aprobaron devociones condenadas por los verdaderos padres, para quedar apartadas. ¿Por qué hicieron eso? Para quedar apartadas las verdaderas devociones de siempre, como por ejemplo el rezo original del Santo Rosario con sus 3 misterios, no 4, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es también devoción de predestinados, igual que el rosario, la devoción a la preciosísima sangre del Papa Pío VII o el rosario a las santas llagas. Eso es lo que esconden las nuevas devociones. Sin embargo, se aprobaron falsas devociones después del conciliábulo, como la Divina Misericordia de la falsa monja Kowalska, para alinear a los fieles al ecumenismo y falsa misericordia de dicho concilio. En muchos lugares, y especialmente en estos tiempos recientes, se están multiplicando y propagando diariamente entre los fieles nuevas formas de culto y devoción. Yo estoy muy perdida, que si María Sima, que si María Valtorta, que si Luisa Picarreta, que si Gloria Polo, que si no sé quién, que si no sé cuál. Yo he puesto una raya total y he dicho hasta aquí hemos llegado.
¿Apariciones antes del concilio, del conciliábulo? Sí. ¿Apariciones después del conciliábulo? No. ¿Puede que alguna sea verdadera o que haya habido alguna aparición? Sí. ¿Por qué no? Pero no la voy a seguir. ¿Por qué? Porque la Iglesia que ocupa el Vaticano es una falsa estructura. Y estamos en el final de los tiempos, cuando nuestro Señor dijo que vendrían muchos falsos cristos y muchos falsos profetas. Así que yo he tomado esa decisión y os recomiendo hacer lo mismo, de verdad. A menudo bastante ridículas, usualmente imitaciones inútiles o corrupciones de otras que ya están legítimamente establecidas, dando ocasión para grande asombro y amargas calumnias por parte de los acatólicos. Santo Oficio, 26 de mayo de 1937. En un decreto del Santo Oficio, con fecha del 6 de marzo de 1959, leemos lo siguiente. La Sagrada y Suprema Congregación del Santo Oficio se permite informar que, habiendo puesto en examen las supuestas visiones y revelaciones de Sor Faustina Kowalska, del Instituto de Nuestra Señora de la Misericordia, fallecida en Cracovia en 1938, ha determinado lo siguiente. Debe prohibirse la difusión de las imágenes y de los escritos que presentan la devoción de la Divina Misericordia en la forma propuesta por la misma Sor Faustina. Eso fue lo que decretó un verdadero papa. Hay problemas teológicos con los mensajes. Una razón de preocupación la podemos encontrar en el contenido de los mensajes. Por ejemplo, miremos algunos. Si vemos algunos, vemos que, según Sor Faustina, nuestro Señor le promete que aquellos que acudan a la confesión y a la comunión el domingo, solo el domingo después de Pascua, obtendrán la remisión de la culpa y la pena de los pecados. Si analizamos esto a la luz de la fe, hay una gran diferencia con la devoción, ¿verdad?, del Sagrado Corazón. ¿Qué es lo que pide? ¿Vale? Porque lo que esconde esta falsa devoción de la Divina Misericordia, que no tiene corazón, que es el Señor sin corazón, es, a ver cómo lo puedo decir sutilmente, es un señor, aparenta ser un señor, pero que no tiene el corazón. Acordaos que el Sagrado Corazón de Jesús tiene todos los emblemas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La corona de espinas, ¿verdad? La lanzada de la sangre y el agua también está ahí. Sin embargo, fíjate lo que falta en esa imagen. Vale, pues la diferencia entre las dos devociones es que en la del Sagrado Corazón se pide la comunión y confesión con el propósito de reparar el Sagrado Corazón de Jesús de los 9 primeros viernes de mes. ¿Qué es lo que requiere esto? Llevar una vida ordenada, requiere una verdadera contrición y un propósito de enmienda. Si en cambio ahora viene una devoción que me dice que solamente por confesarme el día de Pascua y comulgar ese día ya quedo sin ningún pecado, como después del bautismo, ya solo hace falta que digan, ya no hace falta que vaya más, ya hasta el día de Pascua del año que viene. No, hay muchos hermanos que no tienen disponible el santo sacrificio de la misa ahora mismo. Pero si el santo sacrificio de la misa lo tenéis disponible, lo suyo es ir cada día. Lo suyo es confesarse, mínimo 2 veces al mes. Mínimo 2 veces al mes. Y llevarás una vida ordenada y ya verás cómo irás avanzando. Pues todo lo contrario, por su fruto los conocerán. Karol Wojtyla, para examinar el diario de Sor Faustina y en su entusiasmo, proclama esta devoción como un segundo bautismo.
¡Hala! Segundo bautismo, ni más ni menos. El sacramento principal. Están comparando una devoción al bautismo, que es el sacramento salvífico, que es el que borra el pecado original, que es el que nos saca, ¿vale?, del estado de culpa original con el que nacemos, y con el que nacemos a la vida de la gracia. O sea, que de aquí nada, menuda, tremenda herejía. Y muchos siguen pensando, ¿vale?, que el hereje que besó el Corán, Wojtyla, fue un papa verdadero y además santo. Es que tela marinera. La terminología de un segundo bautismo siempre ha sido usada por la Iglesia para referirse solamente a la profesión de votos perpetuos en un instituto religioso aprobado por la Iglesia. Nada más en ese contexto se puede hablar de segundo bautismo. Ni más ni menos. Lo enseña así la Iglesia. Otro problema de esta imagen es de nuestro Señor con su mano izquierda en su corazón, la otra estando elevada hacia el observador. Del Sagrado Corazón emanan rayos blancos. Bueno, es que no hay Sagrado Corazón. Aquí ha habido un error en Miles Christi porque no se dibuja el Sagrado Corazón. Se dibuja un punto de luz, ¿vale?, que me acuerdo perfectamente de la imagen, y emanan rayos blancos y rojos, efectivamente, emanando el blanco significando la gracia y el rojo significando la sangre de la redención. Una objeción es que no se ve al propio Sagrado Corazón, que no se retrata. Otro punto es que no hay llagas en las manos y pies del Señor. Coged una imagen mientras estamos analizando esto, por favor, para que lo veáis. O están tan tenues que no son claramente visibles. Sabemos por la Sagrada Escritura que nuestro Señor conservó estas llagas después de su resurrección. Esto es algo que se estila mucho en el Novus Ordo, que es que desea apartar la atención de la pasión de Cristo y en cambio se enfocan solamente en Cristo glorificado. Y han ido tan lejos que quieren remover de las iglesias las imágenes del Divino Redentor sufriendo en la cruz. Mediator Dei, 1947, párrafo 162, y así lo han hecho. Las iglesias de nueva construcción, es decir, protestantes, ¿vale?, han cambiado la mayoría la cruz por un Cristo flotante, por un Cristo glorioso, por un Cristo resucitado, para que nosotros olvidemos, ¿vale?, que nuestros pecados condenaron a nuestro Señor Jesucristo. Sí, los judíos cometieron el deicidio, pero todos hemos colaborado en su dolorosa pasión a través de nuestros pecados. Y eso es justamente lo que la falsa iglesia quiere que olvidemos. ¿Comprendéis? ¿Con cuánto agradecimiento debe de llevar un cristiano su cruz y besarla? Eso es, hermano, cristiano que no ame la cruz, no es cristiano. En resumen, solo tienen que pasar, como os digo, por una iglesia así, ¿vale? Y véanlo. En sus discursos, además, ¿vale?, si veis las homilías que hacen los falsos papas y dejan las perlas en Vatican New, solo se habla del resucitado, para que nadie recuerde el precio de nuestra salvación y lleve una vida libre de pecado, para que la gente no se santifique, al final para que no se santifique, sino para que quepan todos, ¿entendéis? Una tercera razón es el contenido del decreto del Santo Oficio de 1937, advirtiendo contra las devociones que son imitaciones inútiles o corrupciones de otras similares que ya habían sido legítimamente establecidas. Así esta devoción ha venido en detrimento de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que habla además sobradamente ya de la misericordia divina.
recordemos cuán insistentemente fue promovida por la Santa Madre Iglesia la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El hecho es que la devoción a la Divina Misericordia, después de haber sido suprimida por el Santo Oficio en 1959, es ahora ampliamente promovida en la Iglesia conciliar, mientras que la sólida y divinamente querida devoción al Sagrado Corazón es punto menos que olvidada. Triste pero verdad. El que pintó el primer cuadro para el que posó el padre Espoco fue Eugenio Martín, y un apellido que no puedo traducir, ¿vale?, al castellano, cuyo apartamento y estudio artístico estaba entonces en el número 6, actual 4A, de la calle Rasos de Vilna. Para la época, Espoco, que fue el director espiritual de Kowalska, vivía en el mismo edificio. Y es de advertir que el apellido, a ver si soy capaz de decirlo, Kazimiroki, era francmasón. Si os fijáis, los rayos que salen de Jesús recuerdan la escuadra y el compás. Y después de pintar el cuadro se sintió con tal remordimiento que se retrataba a sí mismo como Judas Iscariote, y este hombre, ¿vale?, de apellido que no se puede nombrar, se acabó suicidando, ahorcándose en Bialystok el 23 de septiembre de 1939, por temor a ser capturado por los nazis o los soviéticos tras la invasión de Polonia. Si veis, es que hay dos formatos, ¿vale?, de imagen de la Divina Misericordia. Hay uno, ¿vale?, que es más antiguo. Fijaos en el pelo y veréis cómo hay como dos entradas de luz que se asemejan a dos cuernos. A dos cuernos, hermanos. Yo cuando me lo dijeron me quedé, porque claro, otra vez lo voy a reconocer, por supuesto, yo caí, yo estuve en el Novus Sordo, yo rezaba la coronilla de la Divina Misericordia. Y anda que no me tocó llorar, y anda que no hubo tiempo de titubeo, Pero, claro, la verdad por delante. El camino es angosto, hermanos, muy angosto, muy angosto. Pero todo lo bueno cuesta, y el Señor no nos ofrece algo bueno, nos ofrece la eternidad a su lado. O sea, ¿qué hay mejor? Pues cuesta. Y cualquier esfuerzo es poco, ¿vale?, para poder estar y disfrutar de su amor. Para terminar, hablemos ya de la soberbia Kowalska. Cita en su diario: es por eso que me estoy uniendo contigo tan íntimamente como con ninguna criatura. Se supone que esto se lo dice nuestro Señor, ¿vale? Le dice que se está uniendo con ella tan íntimamente como con ninguna criatura. Divina Misericordia en mi vida, el diario de Sor Faustina Kowalska. Página 288. Según Kowalska, se espera que nosotros creamos que nuestro Señor le dijo a esta falsa monja que está más unido a ella que nadie, incluso que la Santísima Virgen María, y ciertamente más que a todos los santos. O sea, nos va a hacer creer que nuestro Señor ama más, a esta, pues anda que no tiene soberbia ni nada, ¿no?, a esta falsa monja que a la Santísima Virgen María, su madre, la criatura que él mismo creó sin pecado original como madre suya, Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Y el resto de los santos? En fin, si esto es humildad, pues no sé yo, qué es el orgullo. Dice que en otro mensaje le dijo: veo tu amor tan puro, más puro que los ángeles. Dice en la página 400. Primero que nada, excepto la Santísima Virgen María, nosotros no estamos libres del pecado original. Eso para empezar. Y por lo tanto, no somos capaces de un amor más puro que el de los ángeles. Eso no es posible en un ser humano
por más santidad que tenga. ¿Entendéis? Muy grave la afirmación absurda, ¿vale? Y aquí ya viene lo más grave de todo. Esta mujer, junto con Wojtyla, preparó la tremenda profanación de la Sagrada Comunión en la mano, ¿vale? La Sagrada Comunión en la mano. ¿De dónde vino? De aquí. Vamos a verlo. Muy grave ya la afirmación absurda de que la hostia saltó del tabernáculo 3 veces y se colocó en sus manos, de modo que tuvo que abrir el tabernáculo y colocarlo de nuevo ella misma. Y la hostia salió del tabernáculo y descansó en mis manos, y yo con alegría la volví a colocar en el tabernáculo. Esto se repitió por segunda vez, e hice lo mismo. Y también por tercera vez. Pero, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿De qué estamos hablando? Esta mujer introdujo, ¿vale?, que la comunión se recibiese en la mano, que cualquiera accediese al sagrario, cuando nadie más que el sacerdote y el diácono puede acceder al sagrario, que es donde está el Santísimo. ¿Entendéis de dónde viene todo esto? En fin, hermanos, esto es un pequeño ejemplo, ¿vale? Un pequeño análisis, pero podríamos tirarnos horas hablando de la falsa divina misericordia, en la que si rezas una coronilla en toda tu vida, tú puedes haber sido más malo que Picio. Es más, pero además no te vas a confesar, no te van a dar la extrema unción, nada, solamente con que reces una coronilla a la divina misericordia, estás salvado. No, hermanos, no. La misericordia y la justicia de Dios van juntos. ¿Por qué van juntos? Porque la justicia de Dios es misericordia. ¿Qué pasaría si Dios, en vez de mandar a las almas al infierno o a purificarse, dejase entrar a todos, como dice esta gente, en el cielo, en el paraíso? Que ya no sería el paraíso, hermanos. Simple y llanamente que no lo puede permitir. Que no lo puede permitir porque ya no sería el paraíso. Por eso está el purgatorio, el purificatorio. Y si el gran santo y doctor de la Iglesia, Tomás de Aquino, tuvo que pasar, Santo Tomás de Aquino, por el purgatorio, arrodillarse, porque no lo hizo correctamente y con devoción ante el sagrario en vida, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Que nos vayamos al cielo por una coronilla de la divina misericordia? ¿O que un pecado mortal se nos perdone sin confesión, sin viático, sin extremaunción, por rezar una divina misericordia? Que no, hermanos, que no. Cuidado con las devociones, cuidado, mucho cuidado. Vamos a dejar este tema aquí porque ha sido muy extenso, puede ser cansado y sé que va a abrir muchas heridas. Ojalá que no abras heridas, sino que lo que abra sean ojos, y que abra un poquito también los corazones de las personas hacia nuestro Señor. Y que nuestro Señor esté en el centro, ahora que estamos en Navidad, en el centro, naciendo en nuestro corazón cada día, por encima de cualquier persona, obispo, arzobispo, presidente de gobierno, vidente, nuestro Señor Jesucristo. Al atardecer de la vida, hermanos, te examinarán del amor. Bueno, y ya termino aquí. El próximo día hablaremos de... Tengo que denunciar, ¿vale?, unas cuantas sectas candentes, más bien una, ¿vale? No me voy a chantar, nadie lo está haciendo, pero es que está haciendo lo mismo que la Divina Misericordia, ¿no?
que la tal María de la Divina Misericordia, marketing y coacción. Y no, seremos entregados a los tribunales y el Espíritu Santo ya nos dará que hablar, pero la verdad por delante. Hermanos, que paséis un feliz año 2026 en el Señor. Que nuestro Señor os proteja a vosotros, a vuestras familias. Seguimos en contacto y este año vamos a luchar mucho más que nunca, por enseñar y porque se establezca el santo sacrificio de la misa. Venga, un saludo a todos. Hasta la próxima. Terminamos con un Salve Regina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos et sules filieve, a te suspiramus gementes et flentes in lacrimarum valle. Ella ergo advocata nostra, y los suos misericordes oculos ad nos converten. Et Jesus benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostendens, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genetris, ut igne ficiamur promissionibus Christi. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que paséis una bella Navidad con vuestras familias.